Estamos de vuelta para hablar de una nueva película de estreno, Avatar, El sentido del agua, dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver. Para más información, dentro vídeo. Bueno, pues ya sé que esto no tiene nada que ver con la película, pero mi experiencia pues no fue la mejor, no fue la mejor, porque el compañero de butaca de al lado estuvo todo el rato con el móvil, se sacó un bocadillo casi al comenzar la película para comérselo, como si fuera un cine de verano, y la verdad es que estuvo hablando durante toda la película. Diréis, Javik, ¿por qué no le llamaste la atención? Bueno, pues que el tío tiene una cara bastante chunga, entonces decidí que tampoco quería meterme en un jaleo. Pero, seamos sinceros, la experiencia que yo tuve de la película pues no fue la mejor del mundo. Y aún así, os tengo que decir que siendo 3 horas 10 de película, sin duda me lo he pasado muy bien. Es una película muy entretenida, no inventa la guágola, es un blockbuster clásico, que su objetivo principal es entretener, mandar un mensaje ecologista y sobre todo desarrollar una tecnología visual impresionante. Pero, más allá de esos efectos especiales en 3D, que yo no vi porque yo fui a la versión en 2D, tengo que decir que la historia es entretenida. Es una historia, pues, que hemos visto muchas veces, como pasaba también con la de Avatar 1. Pero, sin embargo, es una película que se deja ver, que es entretenida, que desde luego, esas 3 horas y pico se te pasan volando. Las 2 primeras se te pasan en un suspiro. Y la última, que sería la más dura, porque es ya la tercera hora de película, tiene un montón de acción, muy bien rodada, muy bien ciertos homenajes que se hace a sí mismo James Cameron, y lo cierto es que es una película que es muy entretenida. Yo me lo he pasado muy bien y desde luego creo que este tipo de películas son necesarios. Yo voy al cine a evadirme de mis propios problemas y a pasarlo bien, a que me cuenten una historia entretenida, que me entretenga, que los personajes me importen, lo que les pase, incluso aunque sean gigantes de 3 metros de piel azul. Porque cuando les pasan cosas buenas o cosas malas, voy a empatizar con ellos. Si no me importan sus vidas, sinceramente, no va a pasar la película, va a pasar la historia por mí, pero no me va a causar ningún tipo de impresión. Aunque no he visto la película en 3D, sé reconocer un buen CGI cuando lo veo, y desde luego este CGI le da 1000 vueltas al CGI de las últimas películas de Marvel, que parece que cada vez lo hacen más barato y más rápido. Y desde luego aquí se han gastado su buen dinero y su buen tiempo en hacer un CGI maravilloso. Estamos viendo casi todo el tiempo a personajes Navy, son personajes que tienen la piel azul, que son estos gigantes humanoides de 3 metros, y estamos viendo que son reales, que los gestos que hacen, que las expresiones, que todo es muy, muy humano. La verdad es que está muy conseguido y está a años luz de lo que hemos visto, por ejemplo, en Hulka. Evidentemente, Hulka es una producción para televisión, está claro, pero no puedes descuidar ese CGI cuando estamos poniendo algo que se supone que es del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Pero bueno, aquí en Avatar desde luego James Cameron no lo hubiese permitido y desde luego los efectos especiales están a la orden del día. Muy impresionante todo, las escenas de acción son
impresionantes, pero total. Aunque la película se tarda su tiempo en cocinarse a fuego lento, la última hora, como digo, es totalmente acción. Y lo cierto es que aunque hay cosas que nos recuerdan a otros trabajos del propio James Cameron, que ya comentaremos en la sección de spoilers, está claro que intenta innovar y desde luego todo se ve muy fresco y todo se ve muy entretenido. Como digo, la película me ha impresionado no por la historia, porque es una historia muy convencional, sino porque la verdad es que me sorprende que hoy en día hagan películas de este estilo. Una película de 3 horas 10 estrenada directamente en cines no es lo mismo que una película de 2 horas y media. Te está quitando una sesión por lo menos. No es algo muy comercial. Pero James Cameron ha querido estrenar este producto de esta manera y la verdad es que, aunque uno puede pensar, es que son 3 horas 10, se me hace eterna. Voy a tener que ir al servicio. Bueno, pues la verdad, sinceramente, se te pasa en un suspiro. Y eso es lo mejor que se puede decir de una película. Que no se te hace larga, que te entretiene, que estás deseando que te cuenten más historias de este universo. En cuanto a las actuaciones, evidentemente no tengo las actuaciones humanas, porque aquí todos los personajes son Navy, los protagonistas principales. Pero la verdad es que en todo momento les siento como personajes reales, así que creo que han hecho una buena labor. Tampoco puedo juzgar sus actuaciones de voz porque yo he visto la versión doblada y a mí el doblaje pues me ha gustado bastante. La verdad es que, salvo en un caso de un actor que ha cambiado el actor de doblaje, pero bueno, no sé si es porque haya fallecido o no ha sido posible que lo hiciera él. En general se mantienen las mismas voces de la película anterior y lo cierto es que se nota una gran continuidad. Aparte hay un montón de personajes nuevos, estos hijos de los protagonistas, que tienen también su importancia en la historia, que es una historia mucho más coral. Evidentemente la primera película era la historia de un pez fuera del agua, de Jake Sully, que se infiltraba dentro de los Navy y se convertía al final en uno de ellos, ¿no? En esta película es una historia más de familia. Es un tema que le gusta mucho y es muy recurrente en la filmografía de James Cameron, ¿no? La familia, los padres, el sacrificio por los hijos, etcétera. Y lo cierto es que, aunque sea una familia de humanoides de 3 metros, sus problemas los haces tuyos. Es una película que, como digo, empatizas mucho con los personajes y eso, sin duda, es un buen trabajo de CGI, pero también un buen trabajo de los actores, que son los que al final dan vida a estos personajes. Como Jake Sully, pues realmente sigue siendo el mismo personaje, pero enfrentado a nuevas responsabilidades. Ahora es el padre de familia, tiene 4 hijos, una mujer y tiene mucho en lo que pensar. No puede ser el mismo cabeza de bote que era antes, ¿no? Porque tiene que poner a su familia por delante de lo que él querría hacer o quisiera hacer, ¿no? El mismo caso pasa con Neytiri. Neytiri ahora es una madre de familia que luchará hasta la muerte por sus vástagos. Y ciertamente el matrimonio se enfrenta a una crisis por las circunstancias y salen de la mejor manera posible, ¿no? No todo es siempre fácil, no todo es amor. A veces pues las cosas pues se ponen difíciles y hay que apechugar con las decisiones que se toman, ¿no? Y con el pasado, porque al fin y al cabo el pasado de una manera u otra vuelve. Y además hay una serie de temas en esta película claramente influenciados en el racismo, en la xenofobia, en el miedo a lo desconocido, que ya estaban un poco en la primera película, pero aquí lo vemos que incluso entre comunidades de los Navy pues no se fían del todo, ¿no? Cada uno tiene sus propias costumbres y aunque seamos iguales no lo somos del todo, ¿no? Y lo cierto es que en general me ha sorprendido para bien el papel de Sigourney Weaver, una mujer de 70
71, 72 años, que hace de una adolescente, ¿no? Y que la verdad es que con las capturas de movimientos pues nos recuerdan muchísimo a la propia Sigourney Weaver, ¿no? Y cierto, me ha parecido sorprendente, ¿no? Que haya decidido James Cameron darle el papel a Sigourney Weaver, porque está claro que, bueno, sacarla para los flashbacks de la doctora Augustine, pues tenía sentido, ¿no? Pero este papel, aunque está relacionado con la doctora Agustín, creo que podría haber sido perfectamente hecho por otra actriz, una actriz mucho más joven. Y ella lo hace muy bien. Creo que incluso batió ciertos récords de mantenerse respirando bajo el agua, ¿no? Y cierto que me encanta que James Cameron pues tenga esa admiración por Sigourney Weaver y le ofrezca seguir participando en estas películas, ¿no? Yo como fan de la saga de Alien y como fan incondicional de Sigourney Weaver lo agradezco y cierto es que Sigourney Weaver no solamente cumple, sino que siempre da lo mejor de sí misma. En cuanto a los antagonistas, tengo que reconocer que la General Armor me parece una villana mucho más cruel, mucho más fría y mucho menos directa de lo que era el coronel Quaritch en la primera de Avatar. Y con respecto al resto de los antagonistas, me gustaría pasar un tupido velo y dejarlo para la sección de spoilers, porque creo que es mejor que lo descubráis vosotros mismos en el cine. Bueno, en resumen, la película me ha gustado y eso que la experiencia que pasé no fue la mejor del mundo, y creo que es un blockbuster entretenido que sabe a lo que juega, a crear una historia, a contarte una historia y a ponerte un montón de acción y efectos especiales. Para mí, como ese era el objetivo que yo buscaba, lo ha cumplido sobradamente. La historia no es nada del otro mundo, no es un guión que va a cambiar Hollywood, pero estoy convencido de que cuando pasen los años nos seguiremos acordando de esta Avatar 2. Bueno, pues eso ha sido todo. Si queréis acompañarme un poquito más, nos vemos en la sección de spoilers. Bueno, pues ya estamos en la sección de spoilers y como siempre os digo, si no habéis visto la película y no queréis que os revele nada de la trama, es el momento de dejar el vídeo aquí y continuar pues cuando hayáis visto la película. Y si por el contrario os da igual que os cuente algo de la trama o ya habéis visto la película, podemos continuar un poquito más. ¿Sí? ¿Estamos solos? Bien. Bueno, el verdadero antagonista de la película es un clon del coronel Quaritch, un clon Navi con los recuerdos de un reseteo anterior a su muerte, ¿no? Y que de alguna manera se ve muy como Quaritch, pero por otro lado el tipo intenta decir que no, que es otra persona, que es este nuevo ser, pero eso sí, con un ánimo bastante vengativo por Sully y por su familia. Otra de las cosas que aquí veremos será a Spider, o Miles, que es el hijo del coronel Quaritch y que es adoptado como una especie de Tarzán entre los Na'vi, los hijos de Sully y de Neytiri. Y es un personaje que sufrirá un camino que le llevará a aceptar a este Quaritch clon como su padre y a salvarle al final de la película. Pero eso no significa que haya cambiado, que no se sienta más identificado con los Na'vi que con los humanos, y más con la crueldad que ve a lo largo de la película de cómo se comportan estos malditos humanos que solo ven los recursos naturales y vengarse de los que consideran su verdadera familia. Por otro lado, aunque el coronel Quaritch clon sigue siendo un antagonista implacable, sí vemos cómo
el convertirse en un Navi buscando, pues eso, conducir esas monturas aladas, cómo va descubriendo un poco cómo se comportan los Navi, y ese acto final de que le salve su hijo, o el hijo del coronel original, pues de alguna manera creo que puede ser un revulsivo para que tenga un arco de redención en la próxima película. Ha empezado el camino. ¿Cómo termine ese camino? Pues no lo sé, porque evidentemente no sé qué es lo que tiene planteado el señor James Cameron, pero sí me deja muy interesado y muy intrigado en lo que le pueda pasar al clon de Quaritch. Por otro lado, el personaje de Kiri, ese personaje adolescente interpretado por Sigourney Weaver, que es el hijo, o la hija en este caso, de la doctora Augustine, o mejor dicho, del Navi de la doctora Augustine, que de repente se ve embarazada y nace ella, que tiene poderes y que de alguna manera va desarrollando alguna película, pero que todavía no han alcanzado su máximo potencial. Si fuera esto Star Wars, diría que es Anakin Skywalker, ¿no? Es como elegida de la fuerza, en este caso elegida de la madre tierra, de Aiwa, que es la madre de todos, la gran madre, ¿no? Ella se refiere a su madre como la doctora Agustín y a la gran madre a esta Aiwa, ¿no? El personaje es interesante, no es una Mary Sue, porque además sufre bullying, no siempre funcionan las cosas bien, se queda traspuesta, sufre un ataque epiléptico al conectarse con Aiwa, en fin, quiero decir que no es una Mary Sue, pero es un personaje que estimo que creo que va a ser muy poderoso en próximas películas. Evidentemente no sé lo que tiene pensado James Cameron, pero es la impresión que a mí me da, ¿no? Y es la verdad otro revulsivo para seguir viendo esta película. La muerte de uno de los hijos de Jack Sully y de Neytiri, la verdad es que es trágica, y como digo antes, como hemos empatizado con los personajes, como nos importan lo que hacen, lo que dicen, quiénes son, pues realmente la muerte de uno de ellos nos duele bastante. Y realmente como era un momento en el que posiblemente los hermanos, que siempre eran muy diferentes y que se habían enfrentado siempre desde que eran pequeños, podían estar más unidos que nunca, va y uno de ellos desaparece, ¿no? El chico responsable, el que no se metía en líos, el que se veía un poco como referente de los hijos de Jack Sully y Neytiri, ¿no? En fin, el caso es que esa muerte tiene importancia, esa muerte te importa porque has construido algo desde antes, has empatizado con los personajes. Eso últimamente no se ve mucho y creo, sin embargo, que es un error que cometen muchísimo las películas. Por otro lado, aunque hay personajes fuertes y muy importantes a lo largo de la película, no solamente Neytiri, la mujer del jefe de esta tribu del agua, la propia Sigourney Weaver, esta adolescente Kiri, la general, que también tiene su importancia, aunque menos que el coronel Clon, pero aunque hay muchos personajes fuertes e importantes en esta película, no hay una agenda, no lo notas como una agenda, porque realmente lo que nos están contando es una historia, y la historia está bien. Que sean los protagonistas hombres o mujeres a mí me importan muy bien poco. Vosotros ya sabéis que mi película favorita es Alien, la protagonista es Sigourney Weaver, es una mujer, y me siento plenamente identificada con ese personaje. Aunque no sea un hombre, no importa, a mí no me importa que no sea un hombre. Lo que me importa es que los personajes sean interesantes y que para mí me causen pues una buena impresión, que yo pueda disfrutar con ellos, con sus aventuras, con sus desventuras, con todo lo que les pase. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mi crítica, seguidme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto. Adiós.
¿Conoces la iniciativa Vengadores del Celuloide? El mejor podcast de cine en iVoox y YouTube. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué? ¿Todavía estáis ahí? Pues quería comentaros que, como me pasa con Avatar, la primera, este universo, este mundo Pandora, me recuerda más al universo de Alien que Prometheus y su secuela. A saber, cámaras de hipersueño, robots elevadores, una compañía maligna, marines espaciales y lo principal, Sigourney Weaver.